sulfonas y del suero suficiente para las pocas emergencias de esta clase que se presentaban en el leprosario. Pero era necesario aplicarlo con la máxima prontitud. ¿Cuánto tiempo habría pasado desde la mordedura? ¿Será todavía tiempo de salvarlo? Pero todas estas preguntas tuvieron una contestación inesperada. Cuando el padre Morven regresó con la jeringa y el suero, encontró a la supuesta víctima conversando animadamente con los leprosos. Y en un indostaní mucho más fluido que el suyo. Y eso que el padre Morven llevaba 40 años viviendo en la India. Al verlo acercarse, el desconocido le sonrió y se dirigió hacia el imperfecto francés. El padre Morven, supongo. Horas más tarde, mientras saboreaban una taza de té en la cabaña del misionero, Martello insistía en llevar la conversación hacia las excelencias de la bebida que ha hecho famoso el nombre de Darjeeling en el mundo entero, a pesar de los esfuerzos del padre Morven por oír de su huésped la explicación de lo ocurrido. En la China, el té no es solamente una bebida refrescante como aquí decía el viajero. Es un elixir que abre las puertas de la espiritualidad. Los chinos dicen que estimula la imaginación y hace más delicados los sentimientos. Para ellos, beberlo es un verdadero rito. Y lo usan también como antídoto contra las mordeduras de las serpientes. Preguntó, burlón, el padre Morven. Martello decidió abordar por fin el propósito que lo había llevado hasta allá. Me sorprende tanto interés suyo, padre, por volver sobre algo que a usted, menos que a nadie, debía extrañar, dijo cautelosamente. Supongo que está familiarizado con el yoga, después de tantos años en la India. El misionero sonrió. ¿Se refiere usted a los faquires encantadores de serpientes, a la cama con clavos y esas cosas? Pero Martello lo miró gravemente. Usted sabe, perfectamente, padre, que no me refiero a eso. Sé que es usted un profundo conocedor de las técnicas místicas del Oriente. Hizo una pausa y lo miró fijamente a los ojos. Y es por eso que he venido a buscarlo hasta aquí. Una sombra de inquietud apareció en los ojos del anciano. Después de un largo silencio dijo en voz baja, hubo un tiempo, ya muy lejano, en que me preocuparon esas técnicas que usted menciona. Pero luego, las abandoné para siempre. No quisiera volver sobre el tema. Yo he venido desde muy lejos para hacerle ciertas preguntas, padre. Yo no soy un gurú, dijo, nerviosamente, el misionero. Aquí podré encontrar la paz y la serenidad, pero solo si las busca como cristiano. Lo que me propongo es recorrer las dos sendas. Una no excluye a la otra. Pero ¿por qué venir a pedirme ayuda a mí? Usted ya lleva recorrido un gran trecho. Acaba de demostrarlo allá afuera. Para hacer lo que usted hizo se necesita haber alcanzado un alto grado de perfección. No me basta, dijo Martello, con decisión. Quiero llegar mucho más allá. Sé que entre aquellas montañas, al otro lado de la frontera, los lamas tienen secretos que solo han revelado a muy pocos occidentales. Uno de esos occidentales. El misionero se levantó bruscamente. Basta. Dijo con agitación. Ya le dije que me niego a hablar de eso. Cuando su santidad Paulo V vino a la India y habló de un acercamiento con los budistas, pensé por un momento que mi deber era llegar hasta él para ponerlo en guardia. Pero tuve miedo y desistí. Y le aconsejo a usted hacer lo mismo. Deténgase a tiempo. No intente penetrar secretos que solo pueden llevarlo a la perdición. Estoy dispuesto a correr ese riesgo, dijo Martello, serenamente. Cambió de tono. Tenía conciencia de lo persuasivo que podría ser y de la fascinación que emanaba de él, cuando se lo proponía. Comprenda, padre. Usted me puede orientar. Usted es cristiano, usted es sacerdote como yo. Usted puede evitarme tropezar con obstáculos innecesarios. Usted puede indicarme cómo llegar antes a mis objetivos, cómo comunicarme con los lamas. Ya he aprendido el idioma tibetano, pero eso no basta. Tengo que atravesar esa barrera tremenda que los aísla del resto del mundo. ¿Aprendió usted el tibetano? Dijo el misionero, atónito. Es el idioma más difícil del mundo. He oído decir que es 2 veces más difícil que el chino. El padre Morven comprendió entonces que ni con todos sus consejos, ni con toda su experiencia lograría detener a Martello. Nada podría detenerlo. 3. Acércate,
extranjero, dijo el lama. Martelou lo miró asombrado. Estaba preparado para encontrarse ante un anciano. Pero el hombre que lo esperaba sentado entre cojines color azafrán, con las piernas cruzadas, parecía tener la edad del mundo. 100 años. 120. No se atrevió a calcular. Le asombró aún más constatar al acercarse, que el lama, en vez de adoptar una actitud solemne, reía. Reía con una risa silenciosa y extraña que lo mismo podía ser de bienvenida que de sarcasmo ante la osadía del profano que intentaba penetrar secretos de siglos. Se aproximó con desconfianza. Temía este momento. ¿Qué ocurriría si ahora se suscitaba una discusión de carácter teológico en la que él, forzosamente, tendría que antagonizar a un creyente en el nirvana y en la transmigración de las almas? Hasta ahora había podido mantener la pureza de su fe. No era este el aspecto que le interesaba de las prácticas esotéricas orientales. Tranquilizado, oyó que el lama le decía, mientras señalaba una pequeña puerta al fondo de la vastísima sala: detrás de esa puerta, empieza el camino del conocimiento y la sabiduría. Ahora ya eres digno de cruzarla. Por fin. Este era el momento que había esperado tanto tiempo. Había valido la pena someterse a tantas pruebas y sacrificios. En la India se había iniciado en el ascetismo yoga, pero ahora había ido mucho más allá. Había aprendido a prescindir de lo que se considera el mínimo indispensable para la supervivencia. Comió hierbas y lamió el rocío de las rocas. Torturó su cuerpo y su mente durante días y noches ininterrumpidas de meditación para permitir a su espíritu remontarse, liberado, a las regiones de lo absoluto. Había pasado por las pruebas mentales absurdas, por los cuestionarios diabólicos del Zen que retuercen los conceptos más simples y burlan al pensamiento occidental. Detrás de esa puerta lo esperaba la última etapa. La que, recorrida, le permitiría alcanzar el punto más alto del desarrollo de todas las facultades humanas. Aquel que permite ver con los ojos del espíritu, más allá del tiempo y del espacio. El tiempo, había dicho el lama, no existe para el iniciado, porque el pasado, el presente y el futuro se unen en una sola visión. ¿Qué nuevas pruebas le esperaban detrás de esa pequeña puerta pintada de azafrán? ¿Qué nuevas torturas físicas y mentales debía superar? Pero no titubeó ni un momento. Con mano firme, abrió la puerta y la cruzó. 4 fue solo gracias a los perros que lograron encontrarlo los serpes que habían enviado en su búsqueda los monjes, preocupados por su desaparición. Al subirlo al trineo, comprobaron que el cuerpo estaba helado, pero no rígido. Cuando abrió los ojos en su celda de siempre, estaba solo. Intentó reconstruir lo que le había ocurrido. Después de los ejercicios de meditación y de concentración de cada mañana, había sentido un impulso irresistible de apartarse, de estar solo, y había elegido el camino de la montaña sin saber por qué, a pesar del frío y de la intensa nevada. Primero fue como una comunión con todo lo que lo rodeaba. El silencio absoluto, la nieve, el aire delgado y transparente y al fondo siempre, la inmensa mole blanca del Himalaya, como una catedral de hielo que continuaba llamándolo. Y de pronto, como una luz vivísima, un paroxismo de felicidad. Sin raciocinio, sin ataduras. Una sensación de pureza absoluta, de gozo trascendente que le pareció que lo liberaba de la materia. Comprendió que era el instante de la iluminación. Pero cuando esperaba la revelación última ocurrió la terrible visión. ¿Por qué en ese momento tan esperado, tantas veces descrito por los lamas como el de la beatitud excelsa, de la fusión con la eternidad, de la integración perfecta del ser con el infinito, ante él solo habían surgido imágenes de muerte y de crimen? Los lamas también se lo habían advertido: cuidado con la montaña. En las soledades nevadas se ven y se oyen cosas que no existen. Allá estaba el peligro. Equivocar el camino. Ya lo había dicho el sabio, el camino de la verdad es tan angosto como el filo de un cuchillo. Había sido una alucinación provocada por los largos ayunos y los extenuantes ejercicios mentales. Porque en ese preciso momento había visto la vida de Andreani cortada por la mano de un asesino a quien no lograba identificar. La visión fue tan vívida que se resistía a creer que hubiera sido un sueño. Tampoco le satisfizo la explicación del lama, cuando horas más tarde le confió su angustia. Todo tiene un sentido. Todo tiene una explicación.
Cuando llegue el momento, tú mismo descubrirás el sentido y significado de tu visión. Lo que debe alegrarte es que has traspasado por fin la barrera que separa la luz de la oscuridad, el saber del no saber. Tu espíritu se ha liberado al fin de ataduras de tus sentidos. El recuerdo de la visión siguió torturando a Martello. Se preguntaba qué debía hacer. Escribir al cardenal, poniéndolo en guardia. Comprenda que era absurdo. ¿En guardia contra qué? La experiencia que había tenido en la montaña no era de las que se pueden transferir, ni siquiera explicar. Andreani pensaría que se había vuelto loco. Él mismo llegó a dudar, por momentos, de su equilibrio mental. Recordó las advertencias del viejo misionero. No estaría pagando ya el precio por haber llegado más allá de lo permitido a un occidental y a un cristiano. Hizo un esfuerzo por liberarse de la atmósfera onírica que empezaba a hacérsele opresiva. En la soledad de esas montañas remotas, habitadas solo por los místicos, obsesionados por la idea del karma, que atribuye trascendencia a todos los actores humanos, la vida diaria adquiría contornos irreales. Buscó la actividad física como antídoto y durante horas trabajó rudamente en el huerto de la Lamasera. Recordó que había encargado fertilizante al Serpa que viajaba todas las semanas en el jeep de los lamas al pueblo más cercano. Recibió el paquete de manos del hombre y regresó, pensativo, al huerto. Tenía disposición para los trabajos de la tierra. De niño gustaba de observar al viejo jardinero de la familia, mientras trabajaba en el jardín del palacio. De él había aprendido muchas cosas y tenía la inocente vanidad de creerse un experto. Mientras desenvolvía el paquete que contenía las bolsas de abono, recordó con satisfacción la admiración que causaron las rosas que había conseguido hacer crecer en los jardines de un monasterio capuchino donde pasó un tiempo de retiro. De pronto, su mirada se fijó, incrédula, en la noticia. Venía a 4 columnas en el viejo número del Indian Times en el que habían envuelto las bolsas de fertilizante. Luigi Cardenal Andreani, patriarca de Verona, había sido elegido papa, bajo el nombre de Juan Clemente, y devoró la información. Después de un dificultoso cónclave, las diversas tendencias que luchaban en el seno de la Iglesia, habían transado en un nombre que parecía a todos una garantía de equilibrio. Ante el peligro de una pugna abierta, de consecuencias imprevisibles, se había considerado la elección de Andreani como una tregua. Los comentarios dejaban la impresión de que se le tenía por un hombre inofensivo, que, por lo menos, mantendría la armonía entre las diversas facciones. No se esperaban de él cambios importantes, a pesar de los muchos problemas que afrontaba la Iglesia al morir el Papa anterior. Esta muerte también tomaba de sorpresa a Martello. Durante meses había vivido aislado completamente del mundo en el recogimiento espiritual de la Lamasera, celosamente protegida de la contaminación de radios y periódicos. Su primera reacción fue de una inmensa alegría. Su mentor, su mejor amigo, el hombre a quien miraba casi como a un padre, elevado a la primera dignidad de la Iglesia. Después, la frustración de saberse tan distante, de no poder compartir la alegría de ese momento. Se preguntó por qué caprichos de las circunstancias lo sorprendía a él el acontecimiento en el lugar más apartado del mundo. Quizá el único lugar en el que le había sido imposible enterarse a tiempo. Y, súbitamente, tuvo la revelación y comprendió. No era el azar el que lo había llevado hasta la montaña de los lamas. Al contrario. Había un designio oculto que había orientado sus pasos en los últimos años, llevándolo a este reducto espiritual, capaz de impartir a los iniciados, poderes desconocidos para los demás. El lama había dicho, cuando llegue el momento, sabrás. Y ahora, sabia. La visión en la montaña era un aviso, una llamada. Su puesto estaba al lado del jefe de la Iglesia. Su misión era proteger su vida amenazada. Durante mucho tiempo lo había obsesionado la idea de que tenía una misión que cumplir. Era una noción vaga que había surgido en él, no sabía cómo ni cuándo. Lo perseguía a través de sus sueños y de intuiciones súbitas, inexplicables. Muchas veces trató de determinar el porqué de esta predestinación y llegó a preguntarse si todo no sería más que una ilusión y un pecado de vanidad. ¿Por qué Dios iba a elegirlo a él, un simple sacerdote? Ahora comprendía por qué. ¿Quién podía considerarse más cercano afectivamente al nuevo Papa que él? Y ahora,
quien estaba en guardia ante ese misterioso peligro que amenazaba su vida, sino él. Los lamas lo vieron partir con tristeza. No comprendían por qué, precisamente ahora que se abría para el nuevo hermano la vía del conocimiento y la perfección, Martello optaba por el mundo de lo ilusorio y lo imperfecto. ¿Cómo explicarles a esos solitarios que dedicaban la vida entera al perfeccionamiento de sí mismos, indiferentes al resto de la humanidad, que para él, un cristiano, solo era válida la búsqueda de la perfección, junto a los demás hombres? ¿Cómo explicarles que la lucha que ellos libraban en la soledad de su mundo interior, para él y millones de hombres, era una guerra abierta y que él era un soldado en esa lucha? Los lamas le habían proporcionado armas espirituales con las que antes no contaba. Él sabría usarlas en las batallas decisivas que se aproximaban. Vi Roma. Los que conocieron a Monseñor Luigi Cardenal Andreani en Verona encontraban dificultad para reconocerlo en su santidad el Papa Juan Clemente I. Era demasiado el cambio para tan poco tiempo. La tristeza y preocupación de su mirada, el aire de soledad que lo envolvía, la reserva que se advertía en sus palabras, lo habían transformado. Era otro hombre. Seguía siendo afable y paciente como antes. Pero a veces tenía rasgos y actitudes que desconcertaban a los dignatarios del Vaticano. A un obispo paraguayo que le mostraba, orgulloso, el proyecto realizado por un famoso arquitecto romano para una nueva basílica en su pequeño país, lo había tomado de sorpresa preguntándole cuál era el ingreso per cápita en el Paraguay. Había postergado, inexplicablemente, la audiencia de un poderoso cardenal norteamericano y en cambio había recibido sin dilaciones a un humilde cura negro sudafricano que le traía un mensaje de la pequeña comunidad católica de Soweto. Había causado embarazo en los círculos oficiales su decisión de oficiar su primera misa fuera del Vaticano, en un presidio, justamente, cuando, a raíz de la fuga del criminal de guerra Dorfier, se debatía en el Parlamento italiano una ley para hacer más severo el régimen carcelario para los detenidos políticos. Aquella mañana, después de una jornada agotadora, el Papa se disponía a retirarse a sus habitaciones, cuando el secretario encargado de las audiencias le presentó la lista de las personas que aspiraban a ser recibidas en los próximos días. Con gesto cansado, el Papa recorrió los nombres. Pero, de pronto viendo uno que lo galvanizó. Tratando de ocultar su emoción se limitó a señalarlo, mientras miraba con aire interrogante al secretario. Es un sacerdote que dice ser amigo personal de su santidad. El padre Bruno Martello. ¿Lo conoce su santidad? Sí, lo conozco, dijo lentamente el Papa. ¿Le parece bien a su santidad que le fije audiencia para la semana próxima? No. Dijo, vivamente Andreani. La semana próxima no. ¿Cuándo entonces? Preguntó el secretario extrañado por el tono del pontífice. Andreani hizo una larga pausa. No se contestó por fin. Tal vez nunca. Tanto fervor y tanta contrición. En un momento solemne y terrible, había jurado no volver a ver a Bruno. Y había cumplido. Dios sabía lo que le había costado. Sabía también que su intención más sincera era seguir manteniendo su promesa. Pero había ocurrido lo inesperado. Lo que nadie hubiera creído posible. El cardenal Andreani, que veía deslizarse su vida, apaciblemente en la oscuridad de su arquidiócesis provinciana, podía prescindir de la presencia confortadora del discípulo amado. Pero el Papa Juan Clemente I, que tenía la terrible responsabilidad de dirigir el destino de la Iglesia y del mundo cristiano, necesitaba a su lado la inteligencia brillante, la fe apasionada, la voluntad y el saber del sacerdote que reaparecía en el momento más crítico. Andreani rogaba a Dios que lo liberara de su promesa. No se lo pedía por él. Se lo pedía por la Iglesia. El secretario encargado de las audiencias no sabía qué pensar. Verdaderamente, las decisiones del Papa eran impredecibles. Después de haber cancelado en forma prácticamente definitiva la audiencia solicitada por el padre Bruno Martello, esa mañana lo había llamado a primera hora para ordenarle que le fijara audiencia para ese mismo día. Con dificultad el secretario se las había arreglado para incorporar su nombre en el último lugar de la lista, recortando el tiempo de las audiencias y postergando para otro día a un beato magnate de la prensa. En la sala Nervi del Vaticano estaban reunidos un nutrido grupo de peregrinos españoles, 2 cardenales, y la representación diplomática de un país centroamericano,
cuando apareció el padre Martello. Casi no tuvo tiempo de sentarse. El padre Ullie, advertido seguramente por el Papa, y ante la indignación del secretario, le hizo pasar antes que los demás. Cuando los dos hombres quedaron solos, se miraron en silencio. Los dos se sentían embargados de emoción, aunque en forma muy distinta. Para Andreani la presencia de Martello rompía por primera vez el círculo de frialdad y protocolo que lo rodeaba desde que llegó al Vaticano. Con Martello venían a él recuerdos de días menos solemnes, pero más felices. Su afecto por él seguía siendo el mismo, a pesar de los años transcurridos. Santidad, de los labios de Martello salieron, espontáneo el tratamiento y reverente el tono. En los 20 años que llevaba de conocerlo nunca había visto en Andreani sino al maestro, al padre afectuoso, al amigo franco con quien podía tratar abiertamente. El trayecto ascendente de Andreani dentro de la jerarquía eclesiástica, no había alterado esta relación. Pero ahora era diferente. La sonrisa de Andreani seguía siendo afectuosa, su palabra igualmente cordial, pero había algo indefinible en torno a su persona, una aureola de majestad, de autoridad, que sobrecogió a Martello. Pensó en la siniestra imagen entrevista durante esos días mágicos del Tíbet y comprendió que no se atrevería a hablar. Se mantendría en silencio, pero alerta, junto al jefe supremo, cuidando su vida. No sabía cómo lograría el acceso al pontífice para llevar a cabo esta misión. Pero presentía que se le abriría un camino, llegado el momento. Llegado el momento, sabrás tú, solo lo que tienes que hacer, había dicho el lama. Supongo que esta vez sí vienes a quedarte conmigo. Te necesito más que nunca, dijo el Papa. El camino se había abierto. Martello miró alrededor, asombrado. Había entrado por primera vez al Vaticano 20 años atrás, recién ordenado sacerdote. Sentía en esos días la necesidad de conocer el cuartel general de la Iglesia, la reliquia máxima de la fe cristiana. Conservaba un recuerdo inolvidable de la visita. Ahora, muchos años después, se encontraba otra vez solo bajo las bóvedas seculares. Había venido a una segunda entrevista con el Papa. Tenemos mucho de qué hablar, le había dicho llevándolo a la biblioteca. Voy a despachar un asunto urgente y regreso. Espérame un momento. Martello le obedeció y permaneció unos momentos en la biblioteca. Para un bibliófilo apasionado como él, era un deleite imaginar los tesoros que debían estar a su alcance. Sabía que allí se conservaba uno de los dos únicos ejemplares que quedaban en el mundo de la primera Biblia impresa por Gutenberg y una copia manuscrita de la Divina Comedia que perteneció al propio Dante. Su mirada recorrió las largas filas de manuscritos y de antiquísimos volúmenes donde estaban contenidas las miserias y grandezas de 2000 años de historia de la Iglesia. Las telas de los maestros inmortales, las estatuas, todo estaba igual que hacía 20 años. Rectificó, seguramente igual que hacía 500 años, cuando Rafael dirigió la construcción de las obras. Pensativo, siguió caminando por la galería, cruzó los jardines de Belvidere y se encontró en el Palacio Pontificio. Estupefacto, observó los apartamentos del Papa. Los cambios aquí eran radicales. Nada quedaba del rojo esplendoroso de los cortinajes y terciopelos, de ese rojo católico que la tradición ha asociado siempre con los grandes momentos del papado. También habían desaparecido baldaquines, damascos, poltronas doradas y orfebrerías renacentistas. La imagen de ese glorioso mundo del ayer que había sabido mantener el Vaticano por tantos siglos, se había desvanecido. Un soplo irreverente parecía haber barrido las suaves penumbras, las luces atenuadas, los candelabros dorados. Recorría, horrorizado, una sucesión de salones que más parecían departamentos modernos que residencia del sucesor de San Pedro. Paredes verde Nilo, techos azul pastel o amarillo champaña. Y una luz agresiva en todas partes. Haciendo contraste absurdo con esta decoración ultramoderna, los guardias suizos con sus arcaicos uniformes, diseñados por Miguel Ángel. Uno de ellos le cerró el paso. Más allá estaba la sala del trono. Ya el día anterior, durante su primera audiencia, había advertido el despojo sufrido. También allá habían sido suprimidos los baldaquines, los brocados, los relojes dorados y toda la pompa propia de la majestad del poder.
La emoción del reencuentro con Andreani le habían impedido analizar el malestar que estos cambios le habían producido entonces. Deprimido, regresó a la biblioteca. El boato, la esplendidez del ambiente, las manifestaciones visibles de la tradición tenían también valor. No estaban destinadas a ensalzar a un simple ser humano, sino al representante de Dios sobre la tierra. ¿Acaso la belleza del culto católico no residía en la magnificencia de sus símbolos, en el dramatismo impresionante de sus ceremonias, tan superiores a las sombras y desnudas manifestaciones del rito protestante? ¿Por qué renunciar a la contribución de tantos genios inmortales o de artesanos oscuros que habían aportado lo mejor de su arte y de su fe al embellecimiento del templo máximo de la religión cristiana? A los pocos minutos regresó el Papa a la biblioteca. Venía contento. Creo que ya encontré la solución a un problema absurdo. El de la proliferación cada vez mayor en la plaza de San Pedro de vendedores de baratijas que se atreven a ofrecer como reliquias. Basta ya de esa imagen de un Vaticano folclórico y turístico. Sonrió y durante unos minutos hablaron con la sencillez de viejos amigos que rememoran días felices. Pero de improviso, la expresión del Papa cambió y, bruscamente, llevó a Martello al tema que le interesaba. Me eligieron Papa porque me consideran un hombre inocuo. A lo más, piensan que seré un árbitro en la lucha que enfrentan a las dos grandes tendencias en que está dividida la Iglesia actualmente. Eso tú ya lo debes de saber. Y no les faltaba razón. Reconozco que me esforcé siempre en ser justo y tolerante con todos, sin tomar partido. Comprendía lo que había de razonable en uno y otro campo. Me parecía que la tradición era valiosa, pero que había que tener el espíritu abierto para juzgar las nuevas ideas. Por eso, a lo más que aspiraba cuando fui elegido, era a ser un buen administrador. Pero en los 3 meses que llevo en esta casa donde tanto se sufre, me he dado cuenta de que mi deber es otro. Ante el asombro de Martello, el Papa fue exponiendo los males del mundo actual y el papel que jugaba en ellos la Iglesia, deliberadamente o por omisión. Habló de las incalculables riquezas de la Iglesia, y del boato de las ceremonias religiosas, irritante en países en donde las capas humildes de la población se mueren de hambre. Censuró la complacencia y hasta la complicidad de la Iglesia con gobiernos injustos, en su afán por mantener su influencia y proteger sus inversiones. Lamentó la identificación de la religión cristiana con los objetivos de partidos políticos impopulares. Mencionó su extrañeza ante la ceguera de altos dignatarios eclesiásticos que cerraban las puertas a los intentos de acercamiento de otras corrientes políticas y religiosas, siendo que la hora actual debía ser de concordia y cooperación entre todos los hombres de buena voluntad. Se refirió duramente a la actitud de algunos influyentes prelados ante la guerra. Recordó que algunos habían llegado al extremo de bendecir cañones y de alentar ofensivas militares. Martello escuchaba, espantado. El Papa enumeraba la serie de problemas que, según él, enfrentaba la Iglesia, y no mencionaba el más grave, el más urgente, el más trascendental de todos, la lucha a muerte que se libraba desde hacía tiempo entre el mundo cristiano, defendido por una Iglesia cada vez más asediada y debilitada y la marea marxista que amenazaba aniquilarla. Cuando examiné estos problemas desde la altura del trono papal, comprendí lo ciego que había estado, continuó el Papa. Ahora que tengo en mi mano datos, informes, estadísticas, estudios confidenciales de todas partes del mundo, me doy cuenta de nuestro fracaso. Nos hemos ocupado de salvar las almas y hemos descuidado los cuerpos, como si el cuerpo no fuera importante, como si la salvación del alma de cada hombre no dependiera también del uso que haga de ese cuerpo. ¿Cómo se le puede exigir piedad, caridad, virtudes, a un alma encerrada en un cuerpo torturado por la ignorancia, la miseria, la enfermedad, la injusticia? Por eso, la Iglesia debe cambiar radicalmente su estructura y ponerse al lado de los oprimidos. Martello aventuró una objeción. Pero, Santo Padre, ya hay una fuerte corriente dentro de la Iglesia que trata de colocarla junto a uno de los campos políticos en que está dividido el mundo. Ese será el camino. No nos llevará a una ruptura interna total, a un nuevo cisma. Los esfuerzos que se han hecho hasta ahora en ese sentido, han sido quizás bien inspirados, pero individuales, esporádicos y, casi siempre, frente a la oposición de la jerarquía eclesiástica. Eso es lo que ha creado el antagonismo y la división entre nosotros.
Por eso se han endurecido las posiciones y se ha radicalizado el enfrentamiento. Pero si la iniciativa partiera del propio Vaticano, esta división no tendría razón de ser. Se suavizarían las diferencias. Todos aportarían de buena fe lo mejor de su inspiración y de su experiencia para marchar, todos unidos, hasta un fin común, el rescate material y espiritual del hombre, que es el fin que debió perseguir siempre la Iglesia. Su voz se quebró en las últimas palabras y el Papa calló, emocionado por la grandiosidad de su idea. Pero Martellou seguía abrumado por la revelación. Como un sacerdote en quien nunca notó la menor desviación de la ortodoxia, un arzobispo que había censurado severamente una huelga en los hospitales de Verona, en suma, un hombre a quien consideraba un modelo de prudencia y moderación, se había convertido en un papa exaltado que se disponía a acometer la más desastrosa transformación en la institución más sólida y antigua del mundo. Hasta ahora he estado solo, prosiguió el papa. Aún los cambios más modestos que he intentado imponer han tropezado con la rutina burocrática, con la indiferencia o con la oposición abierta de quienes me rodean. Cambios modestos, pensó Martellou. Se debe referir a la destrucción despiadada de la noble pátina del tiempo que caracterizaba antes a los salones pontificios. Pero cambiar la convicción de los hombres que no se han dejado engañar por ideas desquiciadoras y engañosas le va a ser más difícil. Él lucharía con todas sus fuerzas para que le fuera imposible. Conservaba su ascendiente sobre Andreani y sabría utilizarlo. Por el propio bien del sumo pontífice y por el bien de la Iglesia. Pero ahora estás tú aquí. Tú, que siempre mostraste inquietudes y sensibilidad por estos problemas, continuó el Papa, sin adivinar la confusión y la resistencia que sus palabras despertaban en Martellou. Recuerdo tus trabajos en el seminario. Siempre se traslucía en ellos tu angustia por los sufrimientos de los débiles y desposeídos. Te recuerdo también aquella tarde de mayo en París, saliendo a la calle para unirte a la multitud que pedía cambios impostergables. Me imagino, después, tu peregrinar por la India, acercándote a esas masas que conocen la miseria más dolorosa del mundo. Sí. Hice todo eso. Pero lo que me motivaba era todo lo contrario de lo que está usted diciendo, sentía ganas de gritarle Martellou. Si me mezclé con las multitudes, fue para conocer los resortes que las impulsaban, fue para familiarizarme con las armas que utilizan nuestros enemigos para movilizarlas. Yo no amo a las multitudes. Las compadezco, porque me lo pide la caridad cristiana, pero creo que de ellas no podrá salir nunca nada valioso. Yo también quisiera cambiar las estructuras de la Iglesia. Pero no para entregarla a nuestros enemigos, sino todo lo contrario. Para hacerla más inflexible, más poderosa, más rígida. Más de lo que nunca fue. Yo lo haré recapacitar. No sé cómo, pero yo lo obligaré a que se manifieste como lo que debe ser, jefe y guía de la parte sana de la Iglesia, y lo obligaré a que asuma el papel que Dios le ha designado. Envuelto en sus pensamientos, Martellou había dejado de escuchar al Papa, de modo que la pregunta lo tomó de sorpresa. ¿Estás de acuerdo? ¿De acuerdo? Preguntó Martellou, desconcertado. Quisiera que te encargaras de analizar la enorme masa de información que se ha acumulado aquí sobre los problemas que te he mencionado. Tenemos que luchar con armas precisas. Documentos, datos, evaluación exacta de nuestras posibilidades en cada uno de los pases críticos. Despacharás directamente conmigo. Su santidad quiere decir que me incorpora al personal del Vaticano. El Papa sonrió, afable. Sí. Pero en un carácter muy especial. Muy diferente al del resto del personal. Y para evitar suspicacias, he pensado que sería político asignarte un puesto en la Biblioteca Vaticana. ¿Quién con más merecimientos que un intelectual como tú? El Papa pareció recordar, de pronto. Y a propósito, ¿terminaste ya tu libro? Mi libro. En varias ocasiones me has hablado de ese libro que empezaste a escribir hace años y en el que debe estar lo más valioso de ti. ¿Sabes cómo me gustará leerlo? Faltan solo unas pocas páginas y el manuscrito estará terminado. ¿Me prometes que me lo darás a leer antes que a nadie? Se lo prometo a su santidad, dijo Martellou. Muy pronto comprendió que todo era inútil. Nunca lograría hacer ver al Papa el abismo a que se encaminaba, arrastrando con él la suerte de la Iglesia y de la cristiandad.
Martello se había ilusionado falsamente pensando que el afecto y la admiración que le había demostrado siempre Andreani, se iba a traducir ahora en ascendientes sobre el Papa. Peor aún, ese afecto y esa admiración que sentía por su antiguo discípulo parecían obrar ahora en el pontífice como estímulo para empujarlo hacia metas cada vez más insensatas. Era como si quisiera deslumbrarlo, conmoverlo, seducirlo con sus proyectos. Martello, por su parte había intentado, en vano, hacerle compartir la gloriosa visión de un mundo mejor que se había ido creando él, a través de años de estudios, experiencias y reflexiones. Un mundo regido por una iglesia renovada, perfeccionada, armada con todas las armas que la sabiduría del pasado y los adelantos del presente ponían a su alcance. Una iglesia que recuperaría las banderas de la redención humana que se había dejado arrebatar, tanto por los que predican el odio y la lucha de clases, como por los que adoran los falsos valores del dinero. Solo un cristiano regenerado, purificado, podría crear esa sociedad perfecta que había anhelado siempre la humanidad. Él no pretendía que en su ciudad de Dios, todos fueran felices. Pero eso tampoco lo podían conseguir los otros. Quizás eran los designios de Dios que siempre pudieran existir el mal y el dolor. Quizás en su corazón Dios quisiera que no ocurrieran ciertas cosas, pero ni siquiera Él, todopoderoso como es, puede impedirlas, porque así lo ha decidido Él mismo. Quizás el propio Dios no podía hacer ya nada una vez que hubo puesto en marcha el universo con su soplo creador. Quizás ese mal, ese dolor forman parte del camino que debe recorrer el hombre para llegar a la perfección y a la gloria. Pero los ilusos, los mezquinos, los malvados, los necios, pretenden imponernos su pequeña idea de bienestar de insectos, su dosis grotesca de comodidades terrenas, llamándolas felicidad, paz, justicia social. Como si aún con todas sus viles necesidades terrenas satisfechas, no continuaran existiendo para el ser humano los grandes problemas del alma, los dolores inevitables, la transitoriedad de la vida, la fragilidad del amor, la vejez, la muerte. No, él no pretendía el mezquino y miope contentamiento de los marxistas, el orden satisfecho y eficiente de los autómatas, para su sociedad presidida por Dios. La vida humana seguiría siendo siempre un renovado drama. Pero regida por la Iglesia, por lo menos sería un drama con sentido y grandeza, no la farsa en que querían convertirla los otros con su siniestra sociedad de robots adoctrinados. El Papa hablaba de acercamiento a otras corrientes políticas, hablaba de concordia y cooperación entre todos los hombres de buena voluntad. Hombres de buena voluntad, los inventores de los gulags y de los lavados de cerebro. Los que habían aplastado la libertad, y no solo religiosa, de 10 países. Los que habían levantado un muro de hierro en torno a sus territorios para impedir la fuga de sus habitantes. Buena voluntad, los que habían cerrado iglesias y establecido otra inquisición peor que la religiosa, porque ahora contaban con medios terribles que no soñaron los inquisidores de antaño y con pecados nuevos que inventaban a su arbitrio. El Papa quería usar a la Iglesia para apoyar a los que pensaban que un poco de pan y de bienestar material se podían comprar con el sacrificio de sus conciencias. Quería apoyar a los que ansiaban entregar lo más valioso que tiene el hombre, lo que hace una vida digna de ser vivida, a cambio del bíblico plato de lentejas. Apoyo a los que hablan de liberar al hombre y solo pueden mantener sus sistemas inhumanos por la fuerza. Apoyo a los que aspiran no a rescatar el alma de los hombres, sino a cambiar su mentalidad. Hablaban de suprimir las clases sociales y habían instituido divisiones humanas peores, más rígidas, más infranqueables. Hablaban contra el imperialismo y apoyaban a la nación que se había apoderado, materialmente, de media Europa. El Papa esperaba paz y armonía y la Iglesia se aliaba a los marxistas. Y los propios marxistas no habían sido capaces de encontrar esa paz y armonía ni entre ellos mismos, ni siquiera ahora que habían llegado al poder en un tercio del mundo, Rusia contra China, Camboya contra Vietnam, Etiopía contra Somalia. No demostraba eso que por eficiente que pareciera ser a algunos ilusos como sistema económico, el marxismo, no lograba conquistar espiritualmente al hombre. No habían sido los obreros los primeros en levantarse en contra de los gobiernos comunistas de Hungría, Alemania Oriental y Polonia. ¿Y qué decir de esa parte equivocada de la Iglesia que el Papa parecía defender? Apoyaban a un sistema que, lo primero que hace cuando llega al poder, es hacer a un lado a esa misma Iglesia, cuando no la extermina.
Él, Martello, era más avanzado, más revolucionario que todos esos curas desorientados. No lo asustaban las más audaces reformas. Estaba dispuesto a predicar contra el capital, el dinero, los privilegios. Él estaba a favor de instaurar todos los adelantos materiales de que hablaban los marxistas, pero siempre bajo el signo de su iglesia. ¿Por qué dejar a los indios llevar a cabo esta obra? ¿Por qué aliarse con ellos? ¿Por qué no había de realizarla la propia iglesia? ¿Quién mejor dotado espiritualmente para ello? ¿Qué poder supranacional podría ser superior? Es cierto que habían pasado 2000 años sin que la iglesia lograra crear esa sociedad con la que él soñaba. Pero ¿por qué no estaban dadas las condiciones necesarias? Ahora sí. El mundo había cambiado en esos 2000 años. Los adelantos tecnológicos permiten llevar la palabra del Evangelio hasta los rincones más remotos, hasta los seres más desposeídos de la tierra. Con los conocimientos de hoy, se podrían hacer florecer desiertos, centuplicar cosechas, destinar los miles de millones que gastan las naciones en armamento a aliviar el hambre y la miseria. Se podría cambiar la faz de la tierra, siempre que hubiera un poder rector inspirado por Dios que buscara engrandecer al hombre en lugar de sojuzgarlo. Que buscara la felicidad de los seres humanos y no la supremacía de una nación u otra. Y ese poder solo podía ser la Iglesia. Y la Iglesia de hoy. Porque ella también había cambiado a través de los siglos. Ya no existen los Borgias, los ebats galantes, los obispos príncipes feudales, los prelados millonarios, los religiosos por obligación. La Iglesia de hoy solo cobija a convencidos. Ni aun a los más equivocados podría hoy acusárseles de perseguir su propio interés. Era pues el momento de unir a todos sus hijos, pero no para entregarlos a sus enemigos como iba a hacer el Papa al forzar a la Iglesia a entrar en el juego partidista. En vez de unirla, iba a escindirla definitivamente. Cristianos de izquierda y de derecha. Esas palabras para él no tenían sentido. Su credo lo abarcaba todo. Veía al cristianismo como una inmensa cruz, con sus dos brazos que se tienden hacia ambos lados, a izquierda y derecha. Entre esos dos brazos cabían todos los sueños, todos los anhelos y toda la humanidad. Una luminosa cruz de esperanza que avanzaba hacia el futuro, al encuentro con Dios. Pero todos los esfuerzos de Martello por exponer su utopía teocrática se estrellaban contra el fervor de Juan Clemente, que se obstinaba en sus decisiones cada vez más radicales, pero de un contenido totalmente opuesto al ideal de Martello. Le daba la impresión, de un iluminado, de un profeta. Martello llegó a preguntarse si el Papa no habría enloquecido. Solo en un loco podía explicarse que el antes equilibrado y prudente Andreani se sintiera ahora el nuevo Mesas. Pero él, Martello, tenía que detenerlo de alguna manera. Todo ocurrió con una velocidad pasmosa. 2 tiros disparados casi simultáneamente y que podían haberse confundido con el motor de un automóvil. Un grito aterrorizado de mujer y un hombre alto, elegante de pelo blanco que cayó al suelo apretándose una pierna y con la cara contraída por el dolor. Casi simultáneamente, un auto se perdió por la calle solitaria. Eso fue todo. Cállate y vete. No quiero escándalos. Dijo el general Bontempelli en voz baja e imperiosa, a la bellísima muchacha que seguía gritando a su lado. Ante la indecisión de la chica, agregó furioso, vete, te digo. Tú no has visto nada. Sube a tu departamento y no salgas. Pero ya los gritos de Antoniella habían atraído a algunos curiosos. La muchacha aún tuvo tiempo de recoger algo que brillaba en el suelo y regresó al elegante edificio de donde acababa de salir, junto con la víctima. Se notaba el deseo del herido de alejar a los curiosos, como si no quisiera recibir ayuda. No es nada. No necesito nada, contestó, secamente, a las preguntas de los que se habían acercado, solícitos. Se incorporó con dificultad y, con un gran esfuerzo, caminó, cojeando, hasta un lujoso automóvil, estacionado unos metros más allá. Pero antes de que lograra abrir la portezuela, se oyó la sirena de una patrulla. Alguien había avisado a la policía. El general Bontempelli se resignó a lo inevitable. Bontempelli, Aldo, general de ejército en retiro, contestó a la primera pregunta del policía. El comisario Bouninou, miembro de la brigada antiterrorista, no recordaba un caso más irritante.
La víctima se rehusaba, testarudamente, a cooperar en la investigación. Evidentemente se trataba de un caso de delito político menor. Se sabía que los pistoleros de la Brigateras tenían cuidadosamente estudiada la jerarquización de los que consideraban enemigos de su causa. Y la gravedad de los atentados iba desde el asesinato liso y llano hasta los simples disparos a las piernas. A Aldo Moro lo habían secuestrado y asesinado. Al general Bontempelli le habían atravesado una pantorrilla. Quizás, secretamente, esto no dejaba de ofender el orgullo del general. Al fin y al cabo, ¿quién había sido Aldo Moro? Un primer ministro de Italia y el jefe del partido político más importante del país. Pero en último término, un político más. En cambio, el general había sido uno de los pocos héroes militares italianos de la Segunda Guerra Mundial y ahora buscaba la renovación y la regeneración total de Italia. Algún día pensaba, llegará la hora de Giorgio Almirante y de su MSI y entonces necesitará un hombre como yo a su lado. Pero, por lo visto, las Brigadas Rojas no pensaban así. Quizás solo habían tomado en cuenta los briosos artículos que el general venía publicando en Once Borgase, reivindicando la memoria de Mussolini y sobre todo, del ejército del Duce, del que él había sido uno de sus oficiales más brillantes. Sin embargo, hasta ese momento, 48 horas después del atentado, todavía no se recibía en ningún periódico la clásica llamada, reivindicando el delito para las Brigadas Rojas, cosa que tenía intrigados tanto a la policía como al general. Insisto en que es necesario, señor general, que sepamos de dónde salía usted en el momento de la agresión. Con su habitual sentido de la oportunidad, ese fue el momento que escogió la bella Antoniella para aparecer en el cuarto que ocupaba el general en el Hospital Militar de Roma. Un enorme ramo de rosas rojas enmarcaba su rostro de colegiala pervertida. Perdón, dijo con una deliciosa sonrisa. Espero no molestar. No se preocupen por mí. Y, con los movimientos lánguidos y elegantes que había adquirido cuando fue modelo de Pucci, empezó a colocar las rosas en un jarrón. El inspector Bounino apartó con esfuerzo la mirada de las caderas de Antoniella y repitió la pregunta. Necesitamos conocer, señor general, todas sus idas y venidas el día del atentado. Posiblemente, usted fue seguido hasta el lugar de la agresión. No recuerdo dónde estuve ese día. El policía contuvo su irritación. Y tampoco recuerda de dónde salía. Tampoco, dijo Bontempelli, con indiferencia. Y aunque lo recordara, eso es asunto mío. No podremos llegar a ningún resultado en nuestras pesquisas, dijo ya furioso, el inspector. De todos modos, no llegarán a ningún resultado. Cada investigación de ustedes termina en un fracaso. Otra cosa era la policía hace 40 años, cuando este país estaba bien gobernado. Para empezar, no había terroristas. El inspector se levantó. Veo que es inútil proseguir esta conversación, dijo secamente en vista de su falta de cooperación, no creo que podamos hacer nada. No importa. Por lo menos, yo sí sé lo que tengo que hacer. Conozco al enemigo. ¿Quiere usted decir que tratará de hacerse justicia por su propia mano? Dijo, irónico, el inspector. Yo sé lo que quiero decir. El inspector se dirigió hacia la puerta. Cuidado, general. Cuidado con crearnos nuevas complicaciones. Buenas tardes. Ni siquiera la cinematográfica sonrisa que le dirigió Antoniella logró suavizar la expresión indignada que tenía al irse. ¿Por qué no quisiste decirle que salías de mi departamento, tesoro? No veo qué puede haber de mal en ello. Tú eres libre y yo también. No creo que me desprestigie el que sepa que tengo un amante como tú. A ti no. Pero a mí sí me desprestigiaría. Hay algo que se llama imagen. Y cuando uno tiene ambiciones políticas, hay que pensar en ello. Lástima, dijo, suspirando, Antoniella. Para mí hubiera sido una publicidad fantástica. ¿Qué sería de Agostina Belli sin la publicidad que le dio el asesinato de su madre? A ella no la asesinaron las Brigadas Rojas. Mejor publicidad todavía. Un ataque de las Brigadas Rojas contra las piernas de Antoniella Pittaluga y se levantó la falda, generosamente, en una pose muy solicitada por los paparazzi. El general no pudo menos que reír. Ella, encantada del éxito de su broma,
se acercó a besarlo. No merezco un beso de mi viejo gruñón. Esta vez, sí, por las rosas y por lo bien que te portaste cuando estaba aquí el polizonte. Tuviste el buen sentido de callarte. Y eso que tenía algo muy interesante que contar, dijo, orgullosa, Antoniella. ¿A qué te refieres? Preguntó, extrañado, Bontempelli. Tú, herido como estabas, no podías fijarte. Pero yo alcancé a ver la crucecita que te tiraron desde el auto y la recogí. ¿Qué crucecita? ¿De qué estás hablando? De esto buscó rápidamente, en su bolsa. Era una pequeña cruz metálica. El general la examinó estupefacto. Esta sí es una novedad. ¿Por qué una cruz? Para nadie es un misterio mi manera de pensar. ¿Por qué este detalle melodramático? El general reflexionó un momento. Se encogió de hombros y guardó la insignia en el cajón de la mesa de noche. Se volvió entonces hacia la muchacha con afecto condescendiente. Y ahora, cariño, vete, porque tengo que hacer varias llamadas telefónicas. Una vez solo, el general marcó el número del diputado Carlo Cenci, líder de la fracción más conservadora de la democracia cristiana. La noticia que escuchó por el teléfono lo tomó desprevenido. Durante un momento permaneció atontado. Cenci acababa de morir, víctima de un atentado similar al suyo, 2 horas antes. Esto cambiaba radicalmente el aspecto de las cosas. Había que actuar sin demora. En la villa Aldobrandini esperaban al general. A pesar de su herida había insistido en la necesidad de reunirse cuanto antes. La atmósfera era sombría, casi fúnebre. Santini, colega en la Cámara, del diputado asesinado, era el más indignado. Espero que el Vaticano condene este monstruoso asesinato en forma enérgica y explícita. Los 3 últimos papas han condenado la violencia política, dijo sin convencimiento, el padre Solari. Sí. Pero en términos vagos y acomodaticios, tratando siempre de quedar bien con todos y de no comprometerse con nadie. Lo que se requiere ahora es un mensaje papal valiente y explícito que no deje ninguna duda. Todo el mundo sabe de dónde vienen los atentados. Esta será la gran oportunidad para que el nuevo Papa demostrara que tiene la autoridad que el mundo necesita. Juan Clemente condenar a sus amigos de la izquierda. Ni lo sueñe, señor Santini, dijo irónico, Cazorla, el periodista. Por lo menos, ya es algo que no les otorgue su bendición. No exageremos, dijo Barletta, el industrial. El Papa otorgar su bendición a los criminales de las Brigadas Rojas que han sido condenados por toda la opinión pública y por todos los partidos políticos de Italia, desde los comunistas hasta los fascistas. La audacia de estos asesinos es ya intolerable, dijo Barletta, el industrial. Cada vez que salgo de casa me pregunto si no seré yo la próxima víctima. Y eso que usted puede pagarse el mejor servicio de seguridad de Italia, dijo, con amargura, el profesor Romani. Yo no puedo permitirme esos lujos. He tenido que adoptar una actitud fatalista. Estoy resignado a recibir un balazo en cualquier momento. El sacerdote movió la cabeza con escepticismo. Yo no creo que las precauciones sirvan de mucho. Ya ven el caso de Aldo Moro, a quien Dios tenga en su gloria. Contaba con guardias especialmente entrenados, pero eso no detuvo a los asesinos. La vida de todos los hombres, aun de los más poderosos, está solo en manos de Dios. ¿Quiere usted decir que Dios está de acuerdo con los terroristas?, dijo incisivo, el periodista. El sacerdote enrojeció. Sabe usted perfectamente lo que quiero decir. Y me parece de muy mal gusto su broma. Calma, señores, dijo, conciliador Barletta. Todos sabemos que Dios no puede aprobar actos así. Pero su representante en la tierra es otra cosa. Por lo menos, el que tiene ahora. Fue en ese momento cuando llegó el general Bontempelli. Cojeaba visiblemente. Todos los presentes se adelantaron solícitos, a ayudarlo. Gracias. No es necesario, dijo secamente, el general. No es la primera herida que recibo, aunque las otras me las hicieron de frente, cara a cara al enemigo. Tuvo usted más suerte que el pobre diputado Cenci, general. Yo no lo llamo suerte. Tengo una especie de sexto sentido para estas cosas. Casi antes de que sonara el primer disparo,
me arrojé al suelo. Gracias a eso, la primera bala no interesó el hueso y la otra no dio en el blanco. Pero tengo cosas más importantes que decirles. Por eso les he pedido que nos reunamos. No sé si ustedes estarán enterados de todos los detalles del asesinato del diputado Chenchi, dijo, mientras se dirigía a sentarse, apoyándose en su bastón. Son los mismos sórdidos detalles de siempre, dijo Barletta. La ráfaga de disparos y el automóvil que se aleja a toda velocidad. ¿A qué detalles se refiere usted, general?, preguntó el periodista. Se recibió en algún periódico la clásica llamada anónima de los asesinos atribuyéndose el atentado, dijo Bontempelli. Todos se miraron desconcertados. Es cierto, no ha habido llamada. Ni creo que la haya. Estamos ante un nuevo tipo de crímenes políticos. Mi caso y el del diputado Chenchi lo prueban. Están enterados de que los asesinos de Chenchi, junto con dispararle, arrojaron a sus pies una cruz. Esto no se ha publicado en ningún periódico, pero me lo dijo a mí su viuda. Una cruz, dijo, extrañado, el periodista. ¿Qué significado puede tener un acto así? Hay varias explicaciones posibles, dijo Bontempelli. Por ejemplo, se podría haber querido significar que el diputado asesinado había procedido en contra de su fe religiosa, a juzgar por sus recientes actuaciones. Mejor dicho, de lo que los criminales consideran que debía ser su fe religiosa. Hasta ahora las Brigadas Rojas no han demostrado tener preocupaciones de tipo religioso, dijo, escéptico, el padre Solari. Menor que. Justamente, dijo, triunfante, el general. ¿Y si los asesinos no pertenecieron a las Brigadas Rojas? Si fuera alguna nueva asociación de criminales políticos. Hubo miradas intrigadas. ¿A dónde se proponía llegar Bontempelli? ¿Y todo eso porque alguien arrojó una cruz a los pies de la víctima?, preguntó, irónico el profesor. Vamos, general. Es cierto que fuimos los italianos los que inventamos el melodrama, pero su explicación me parece demasiado novelesca. Lo mismo pienso yo, dijo el diputado democristiano. La época del teatro en la política terminó con Mussolini. El teatro no desaparecerá nunca de la política, dijo, irritado, el general. Con el Duce o con ustedes, los democristianos, lo que importa distinguir es que hay buen teatro y mal teatro. Y, con inconsciente teatralidad, arrojó sobre la mesa la cruz que le había correspondido a él en el atentado. El símbolo milenario que siempre se asoció con las ideas de paz y amor y que ahora aparecía inexplicablemente ligado al odio y al crimen, concentró por un momento las miradas, como si todavía conservara las salpicaduras de sangre. Estos detalles podrán parecer teatrales, ingenuos, pueriles si ustedes quieren, pero perfectamente podrían anunciar que el terrorismo cuenta con nuevos adeptos, provenientes esta vez no del comunismo, sino de las filas de esos fanáticos que se dicen izquierdistas cristianos. No puedo creer que sean católicos, hombres capaces de llegar a esos extremos, protestó Solari. Ah, no, dijo, agresivamente, el general. Veo que ha olvidado usted la historia política reciente. Recuerde quiénes eran los más extremistas dentro del régimen del presidente Allende, en Chile. No eran ni los comunistas, ni los socialistas, sino los del Mapú, los desertores marxistas de la democracia cristiana. Y en Colombia no fue precisamente la cruz la que empuñó el sacerdote Camilo Torres, recordó el periodista. Pero en Italia, dijo, intranquilo, el padre Solari. En Italia, y en todo el mundo, la Iglesia se ha escindido en dos campos irreconciliables y uno de ellos está apoyando activamente la subversión. Hasta aquí esta facción era la más débil, pero ahora que cuentan con un aliado en el Vaticano, no habrá nada que los detenga, si no es una acción decidida y drástica. Debemos ir a la raíz misma del mal. Bontempelli parecía dominar. Sé de buena fuente que el Papa se ha entrevistado con varios sujetos vinculados con la subversión. Cualquier persona tiene derecho a pedir una audiencia al Papa, dijo, nerviosamente, el padre Solari. Puede tratarse de simples audiencias a título personal. ¿Le parece a usted, padre? Audiencias a título personal a extremistas fichados, justamente en estos momentos en que recrudece el terrorismo en todo el mundo. El general sacó un papel del bolsillo y se lo tendió al sacerdote. Hace 2 semanas,
el padre Gutiérrez fue recibido por el Papa y ayer trajo el cable la noticia de su muerte en un enfrentamiento armado con las fuerzas del gobierno de El Salvador. La pausa fue larga. Todos parecían comprender la gravedad de la situación planteada por Bontempelli. ¿Y qué se puede hacer?, dijo el cura, deprimido. Un papa tiene poder absoluto. Ustedes saben que varios cardenales han intentado convencerlo sin éxito, de que debe cambiar de rumbo. No nos queda más que rogar a Dios para que lo ilumine. ¿Y entre tanto qué?, dijo Barletta irritado. Esperar cruzados de brazos a que nos ahogue la ola roja. Que los hombres de bien terminemos cazados a tiros en las calles, como el diputado Chenchi. Hay que detener esta marcha al precipicio por cualquier medio. Yo no veo cómo, dijo Solari, pesimista. A un papa no se le puede destronar. Destronar no. Pero se le puede atacar en lo que tiene de más delicado y vulnerable, su prestigio, su ascendencia moral, su famosa infalibilidad. Se le puede desprestigiar en tal forma que todo lo que emane de su autoridad sea recibido con duda, con escepticismo y con resistencia. Hay que demostrar que, lejos de ser infalible, está cometiendo errores fatales, que los ha cometido en el pasado y que continuará cometiéndolos. Así perderá toda su fuerza el apoyo que está prestando a la facción extremista dentro de la Iglesia y del mundo cristiano. El profesor Romani hablaba con tanta seguridad como si ya tuviera en sus manos todo un dossier de antecedentes delictuosos del intachable Monseñor Andreani. Los presentes parecieron sopesar las posibilidades de la idea. No será fácil, dijo Cazorla. Los 4 o 5 artículos que escribí y que contenían ataques velados, pero bastante graves contra el Papa, no parecen haber tenido la menor resonancia. Juan Clemente y es cada vez más popular. Durante su última aparición en público, la Guardia de Seguridad se vio en grandes apuros para contener a la multitud que le pedía autógrafos. Y hubo tal demanda por sus sagradas manos que hasta su ropa quedó materialmente roja por el lápiz de labios. Menos mal que el rojo parece ser su color favorito. No bastan ya los ataques velados, amigo Cazorla. Hay que atacar de frente y a fondo. No hay hombre, por puro que sea, que no tenga un esqueleto en su closet, como dicen los ingleses. Escudriñaremos en su pasado y estoy seguro de que encontraremos el material que necesitamos. El padre Solari se levantó bruscamente. Yo no puedo seguirlos en este terreno. Ustedes saben que yo también me opongo con todas mis fuerzas al desastroso cambio de política que ha iniciado Juan Clemente. Pero soy sacerdote y tengo el deber de respetar la disciplina de la Iglesia. Les ruego que me excusen. Y abandonó el salón, rápidamente. No importa, dijo el profesor Romani. Tenemos mejores contactos que él en el Vaticano. El padre Corbini es un hombre convencido y seguro. Se volvió hacia los demás, buscando aprobación para su idea. ¿Están ustedes de acuerdo de que debemos proceder sin mayor tardanza? No se, dijo el diputado democristiano, dubitativo. No estoy seguro. En otras ocasiones, en el pasado se intentó atacar al papado y desprestigiarlo. Los resultados fueron casi nulos. El anticlericalismo ya cayó en desuso. Porque partió de gente como los masones, los comunistas, o los nazis. O sea, gente que no conocía realmente a la Iglesia. La atacaban desde fuera. Con nosotros no ocurrirá lo mismo. La conocemos muy bien, porque nos hemos formado dentro de ella. Además, no nos ponemos a atacar a la Iglesia. Ni siquiera al papado. Es la persona de Juan Clemente y la que será el blanco de nuestra ofensiva. La Iglesia es eterna e invencible, pero las personas no. Esto pareció terminar de convencerlos a los dudosos. ¿Cuál será el procedimiento?, preguntó el industrial interesado. Creo que entre todos nosotros contamos con los medios y las personas que necesitamos para la empresa, dijo Romani. El señor Cazorla conoce perfectamente los periódicos que puede consultar. El general Bontempelli puede aportar datos muy valiosos a través de sus contactos con los servicios de inteligencia. El padre Corbini tiene accesos a los inmensos archivos del Vaticano. Y en cuanto a mí, ya he comenzado a ocuparme del tema. Es probable que a la próxima reunión traiga un material interesante. 4. El asunto surgió primero como una breve información periodística en un diario del norte de Alemania.
La viuda del tristemente célebre coronel Dorfier se había propuesto reivindicar la memoria de su esposo, fallecido recientemente en su tierra natal, después de su espectacular fuga de un hospital de Roma. Herbert Dorfier purgaba una condena a perpetuidad como criminal de guerra en una cárcel del sur de Italia, convicto de haber ordenado la masacre de rehenes italianos, en las cuevas ardeatinas de Roma, en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras estaba en prisión conoció a una enfermera alemana que se enamoró de él y acabaron casándose. La nueva señora Dorfier realizó infinitas gestiones tratando de obtener el perdón de su marido, pero el espíritu de venganza de los italianos estaba todavía vivo y todos sus esfuerzos fueron inútiles. Así cumplió Dorfier 31 años de cárcel. Los médicos descubrieron entonces que sufría de un cáncer terminal y lo trasladaron a un hospital de Roma. La emprendedora señora Dorfier decidió que había llegado la oportunidad de liberar a su marido. Después, de una novelesca fuga, planeada y llevada a cabo por la audaz mujer, la pareja consiguió llegar a Alemania. La aventura suscitó una inmensa indignación en Italia, pero poco después, como ya se preveía, murió Dorfier y todo el asunto pareció definitivamente terminado. Porque ahora, meses después del desenlace volvía al plano de la actualidad. La incansable señora Dorfier, no contenta con rescatar el devastado cuerpo de su marido, se proponía ahora rescatar igualmente su buen nombre. Según la información del periódico, la viuda de Dorfier estaba en condiciones de probar que la matanza de los rehenes italianos en las cuevas ardeatinas, como represalia por el asesinato de 42 soldados alemanes, pudo haberse evitado. Una columna de partisanos, que tenía en su poder a 2 importantes prisioneros alemanes, había propuesto el canje de estos por los rehenes, utilizando para ello a un sacerdote, como intermediario. Dorfier habría aceptado, pero el sacerdote traicionó la misión que le fue encomendada, provocando con ello, la matanza. El nombre del sacerdote era Luigi. Unos días después, la noticia se convirtió en un amplio reportaje que publicó el semanario de más tiraje en Alemania. Esta vez se daban detalles completos del tenebroso asunto y se aclaraban puntos oscuros. ¿Por qué Dorfier no había mencionado en su descargo dicha gestión, durante el juicio que se le siguió después de la guerra? ¿Por qué las conversaciones se llevaron a cabo sin más testigos que un oficial, su ayudante y el sacerdote en cuestión? Dorfier tenía órdenes estrictas de llevar adelante la masacre, de modo que arriesgaba su vida al desobedecerlas. ¿Y por qué solo ahora salía a la luz esta revelación? Porque solo ahora habían llegado a poder de la viuda de Dorfier las cartas que le había escrito el teniente ayudante del coronel a su esposa, violando la estricta censura militar alemana. El teniente había muerto poco antes del final de la guerra. Su viuda había conservado las cartas, sin percatarse de la importancia que podían tener en el curso de un proceso realizado en Italia y del que ni siquiera tuvo noticia. ¿Qué motivo podría haber inducido al sacerdote a traicionar la confianza que habían puesto en él sus compañeros de la resistencia al confiarle la gestión salvadora? La respuesta era simple. Aunque el padre Luigi era capellán de los partisanos que combatían contra la ocupación nazi, era también furiosamente anticomunista, en esos días. Cuando el comandante alemán le mostró la lista de los rehenes que iban a ser sacrificados y vio en ella los nombres de 10 importantes dirigentes comunistas de la clandestinidad, consideró que bien valía la pena el sacrificio de 430 inocentes, si con ellos se eliminaban 10 peligrosos enemigos futuros. Regresó entonces al campamento guerrillero y mintió, diciendo que Dorfier se negaba a todo arreglo. El jefe de los guerrilleros de aquel entonces había decidido hablar solo ahora, al enterarse, misteriosamente, del contenido de las cartas del ayudante de Dorfier. Todo estaba explicado lógicamente. Con lujo de detalles, fechas y lugares y, lo más sensacional de todo, se mencionaba al sacerdote con sus nombres completos y sus títulos: Luigi Andreani, vicario de Cristo, obispo de Roma, jefe supremo de la Iglesia, más conocido en el mundo como su santidad, el Papa Juan Clemente I. La repercusión en todo el mundo fue instantánea y en Italia fue inmensa. Fue noticia de primera plana en todos los periódicos. Los comentarios eran indignados, violentos, y hasta irónicos. Algunos, los menos, incrédulos. Estaban todavía recientes la indignación y el estupor que habían causado la fuga de Dorfier. Psicológicamente,
El terreno era propicio para el juicio apresurado, para la aceptación simplista de la monstruosa noticia. Por lo visto su santidad no siempre tuvo por sus amigos extremistas la simpatía que les demuestra ahora, decía un periódico que hasta entonces se había caracterizado por su imparcialidad. Entretanto, los autores de la maquinación se felicitaban del éxito de la idea. Al principio, las autoridades vaticanas, experimentadas en campañas adversas, no le concedieron mayor importancia y optaron por encerrarse en un silencio digno. Pero fueron tales la magnitud de la reacción pública y la resonancia en todo el mundo, que la Santa Sede tuvo que emitir un comunicado desmintiendo categóricamente las acusaciones. Pero ya era demasiado tarde. El mal estaba hecho. No bastaba un desmentido. Había que poner en marcha una contrainvestigación que permitiera descubrir cuál era el origen de la calumnia y qué intereses se movían detrás de ella. Pero eso tomaría tiempo y entretanto el descrédito del Papa cundía. A Andreani la tormenta lo tomó de sorpresa. Todavía había en él una gran dosis de ingenuidad y no comprendía que se le calumniara en forma tan gratuita. Escudriñaba en su memoria tratando de recordar algún incidente que pudiera haber dado pie a un posible error de persona o a una mala interpretación de un hecho real. Había acompañado, efectivamente, a fuerzas de la resistencia en los últimos meses de la guerra, pero lo había inspirado únicamente un sentimiento de caridad. Lo había conmovido el fervor religioso de esos hombres acosados, muchos de ellos heridos y que continuaban la lucha en condiciones desesperadas. Igual habría acompañado a las derrotadas tropas de Mussolini, si la ocasión se hubiera presentado. La idea de la política no entraba para nada en el celo apostólico del joven sacerdote de entonces. Desde que había llegado al solio pontificio Andreani sabía que sus ideas renovadoras habían causado resistencia dentro y fuera del Vaticano, pero se negaba a admitir que esta oposición pudiera estar relacionada con un ataque tan despiadado. En su zozobra y soledad, en quien primero pensó como confidente y consuelo, fue, naturalmente, en Martello. Estupefacto, se enteró de que Bruno ya no estaba. Había salido precipitadamente del Vaticano, sin dar explicaciones. En esta hora de prueba, su mejor amigo desertaba.